Alemania, pero pasó parte de su infancia en Chile. Conoció a los devotos de Krishna en el año 68, cuando había un devoto solitario visitando Alemania. Bhakti-Bhushan Swami ayudó mucho al monje y se acercó a la gente local cantando Hare Krishna melodiosamente en las calles. Durante la primera visita de Srila Prabhupada a Alemania, Santiago Bhakti-Bhushan Swami se convirtió en su discípulo iniciado. En ese entonces se llamaba Suchandra. Después de su tiempo en Alemania, Bhakti-Bhushan Swami viajó dentro de los países comunistas. Ahora ex países comunistas como Polonia y parte de la antigua Unión Soviética. Abrió muchos templos y centros de extensión en Alemania y los antiguos países comunistas donde estaba estacionado. Después de trasladarse en 1981 a Argentina, se encontró en otro destino peligroso, ya que el país estaba bajo un régimen militar. Bhakti-Bhushan Swami continuó compartiendo la conciencia de Krishna con la gente local a pesar de la amenaza de peligro y muchos obstáculos. En el año 1982, durante una visita en la India, recibió la orden de sannyas. Actualmente, su Santiago Bhakti-Bhushan Swami comparte la conciencia de Krishna principalmente en Sudamérica, da discursos en español, alemán e inglés, y es un maestro espiritual iniciador dentro de ISKCON. Su Santiago Bhakti-Bhushan Swami se unió en el GBC en el año 1987 y fue secretario zonal para Paraguay y actuó como secretario co-zonal para El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela, Belice, Costa Rica, Nicaragua y Colombia. Y actualmente pues está todavía viajando en Europa, en Alemania y por países de Latinoamérica. Y eso, a continuación ahora vamos a escuchar una clase de Santiago Bhakti-Bhushan Swami del Bhagavad Gita, capítulo 4, texto número 8. Muchas gracias. Quizás se puede poner acá al lado, ¿no? Santiago Bhakti-Bhushan Swami Maharaj. Jaya Radha Madhava Punya Vihare Vapitana Vallabha Girivaradhare Vapitana Gopitana Vallabha Girivaradhare Gopitana Vallabha Girivaradhare Yasodanandana Ratachana Ranjana Yasodanandana Ratachana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Punya Vihare Gopitana Vallabha Girivaradhare Gopitana Gopitana Vallabha Girivaradhare Gopitana Vallabha Yasodanandana Radhachana Ranjana
Yamuna Tira Yamuna Tira Jaya Vishnu Paramahansa Jaya Sarada Srishima Rasa Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai Acharya Thakur ki jai Ram Jaga Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhakta ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giran ki jai Vrindavan ki jai, Mathura ki jai, Navritam ki jai, Gangamai ki jai, Yamunamai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveda Bhakti ki jai, Gaura Pramanandi. Todas las glorias y votos serán libres, todas las glorias y votos serán libres, todas las glorias y votos serán libres, todas las glorias son para ser ocupadas. Bueno, vamos a ver un texto del Bhagavad Gita, en donde Krishna nos explica la razón por su aparición en el mundo material. Y hemos seleccionado el verso del Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Paritanaya Sadhunam. Paritranaya Sadhunam. Vinashaya Chatuskritam. Vinashaya Chatuskritam. Dharma Samstapanartaya. Dharma Samstapanartaya. Sambhavami Yuge Yuge. Sambhavami Yuge Yuge. Vamos a hacer la traducción palabra por palabra. Paritranaya. Para la redención. Sadhunam. De los devotos. Vinashaya. Para la aniquilación. Cha. Y. Duskritam. De los infieles. Dharma. Principios de la religión. Samstapanartaya. Para restablecer. Sambhavami. Aparezco. Yuge. Milenio. Yuge. Tras milenio. Traducción del verso. Para redimir a los piedosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Y vamos a leer el significado por nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada. De acuerdo con el Bhagavad Gita, un sadhu, hombre santo, es un hombre con conciencia de Krishna. Puede que una persona parezca ser irreligiosa, pero si posee a plenitud las cualidades del estado de conciencia de Krishna, se le debe considerar un sadhu. Y duskritam se le aplica a aquellos que no les interesa el estado de conciencia de Krishna. Aunque esos infieles o duskritam estén adornados con educación mundana, se los describe como necios y lo más bajo de la humanidad. Mientras que una persona que esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna en un 100%, se la acepta como sadhu, aunque no sea ni erudita ni muy culta. En lo que se refiere a los ateos, no es necesario que para destruirlos, el Señor Supremo aparezca tal como es Él, como hizo en el caso de los demonios Ravana y Kamsa.
El Señor tiene muchos agentes capaces de eliminar demonios, pero el Señor desciende especialmente para tranquilizar a sus devotos puros, que siempre están acosados por las personas demoníacas. El demonio hostiga al devoto, aunque este último resulte ser pariente suyo. Si bien Prahlad Maharaj era hijo de Hiranyakashipu, no obstante su padre lo persiguió. Aunque Devaki, la madre de Krishna, era hermana de Kamsa, ella y su esposo Vasudeva fueron perseguidos solo porque Krishna les iba a nacer a ellos. De manera que Krishna apareció principalmente para salvar a Devaki antes que para matar a Kamsa. Pero ambas acciones se realizaron simultáneamente. Por eso se dice aquí que el Señor aparece en diferentes encarnaciones para redimir al devoto y eliminar a los infieles demonios. En el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj, los versos siguientes, Madhya 20, 263 a 264, resumen esos principios de la encarnación. Jiti hetu yamurti papancha avatare, Seshvara murti avatara namadare, Vayatita paravyome savaradvastana, Vishve avatari dare avatara nama. El avatar o encarnación de Dios desciende del reino de Dios con el fin de llevar a cabo la manifestación material. Y esa forma en particular de la personalidad de Dios, que así desciende, se denomina encarnación o avatar. Esas encarnaciones están en el mundo espiritual, el reino de Dios. Cuando ellas descienden a la creación material, adoptan el nombre de avatar. Hay varias clases de avataras, tal como los Purusha avatars, los Guna avatars, los Lila avatars, los Sakyavesha avatars, los Manvataras y los Yuga avatars, todos los cuales aparecen por todas partes del universo en el momento programado. Pero el Señor Krishna es el Señor primordial, el manantial de todos los avatars. El Señor Sri Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las angustias de los devotos puros, que están muy ansiosos de verlo en sus pasatiempos originales de Vrindavan. Por consiguiente, el propósito principal del avatar de Krishna consiste en satisfacer a sus devotos puros. El Señor dice que Él mismo se encarna en cada milenio. Eso indica que Él también se encarna en la era de Kali, como se declara en el Srimad Bhagavatam. La encarnación de la era de Kali es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien propagó la adoración de Krishna mediante el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación de los santos nombres, y difundió el cultivo de conciencia de Krishna a todo lo largo de la India. Él predijo que esta cultura del Sankirtan se difundiría por el mundo entero, de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. El Señor Chaitanya, en su carácter de encarnación de Krishna, la personalidad de Dios, se le describe de un modo secreto, mas no directo, en las secciones confidenciales de las escrituras reveladas, tal como los Upanishads, el Mahabharata y el Bhagavatam. A los devotos del Señor Krishna los atrae mucho el movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya. Este avatar del Señor no mata a los infieles, sino que los redime mediante su misericordia sin causa. Bueno, vamos a repetir el verso. Parichanaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavam yuge yuge. Para redimir
para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como restablecer los principios de la religión. Yo mismo aparezco milenio tras milenio. Bueno, entonces acá estamos escuchando a Krishna, la suprema personalidad de Dios, que se describe en las escrituras como la causa la causa de todas las causas. Krishna no tiene otra causa. Y se explica, ¿no? Prabhupada menciona acá el significado, que el Señor desciende al mundo material con un propósito muy específico. O sea, desciende al mundo material. ¿No? Nosotros nos encontremos en esta parte de la creación material. ¿No? Pero más allá, en la manifestación material existe otra morada. Inclusive se explica que esta creación material ¿no? solo consta una cuarta parte de la creación total. Las 3/4 partes de la creación de Dios se encuentran en otro plano, que se conoce como Vaikunta. Vaikunta significa el lugar sin ansiedad. ¿No? Acá estamos sujetos a tantos problemas, ¿no? Día tras día estamos experimentando problemas. Eso no es nuestra condición. ¿No? O sea, somos almas condicionadas por la energía material. Y como tal, acá nos rige el tiempo. ¿No? En el plano espiritual no existe la influencia de Kala, del tiempo. Acá, ¿no? Estamos bajo la influencia del tiempo, y bajo la influencia del tiempo estamos cambiando nuestras condiciones. ¿No? Como Krishna nos explica en el Bhagavad Gita, en el comienzo, ¿no? La primera instrucción que Krishna da a su discípulo Arjuna es que nosotros debemos entender nuestra verdadera identidad. Tehino asmin yata dehe kaumaram yogaram jata atate hantara prapya vida satanavahiti. Aquí, así como la alma purificada pasa continuamente de la niñez a la juventud, luego con el bien de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. El alma sensata no se confunde por tales cambios. O sea, nosotros en realidad no somos estos cuerpos, sino que somos eternas partes del Señor. Somos partes individuales, tenemos nuestra propia identidad. Somos, como dice la Shastra, somos almas dinámicas. Siempre somos activos. Acá como en el plano material estamos siempre activos, en el plano espiritual también lo somos. Hay filósofos que nos quieren convencer, ¿no? De que nosotros después de dejar el cuerpo nos volvemos uno o perdemos nuestra individualidad. Pero eso no es lo que Krishna nos explica en el Bhagavad Gita. Y Krishna se conoce como la máxima autoridad. Se conoce como Bhagavan. O sea, equipado con todas las opulencias. Ilimitada fuerza, ilimitada belleza, conocimiento, desapego, ¿no? Y bueno, todo esto. Sí. Entonces nosotros en realidad somos partes del Señor y como tal tenemos las mismas cualidades como que las tiene el Señor, pero en forma diminuta, ¿no? Así como la gota del océano, ¿no? Tienen las mismas cualidades como el océano entero. ¿No? Pero en forma muy ínfima, muy limitada. Bueno, nosotros nos encontramos acá, como decimos, bajo la influencia de la energía material y del tiempo. Y bajo el tiempo estamos naciendo, estamos creciendo, tenemos un tiempo, producimos algunos, vamos a decir, subproductos. Es decir, el cuerpo se va decayendo, ¿no? Decayendo. Y al final nos toca enfrentar la muerte, ¿no? Aparte de esto, nos explicaba que en realidad la muerte es el examen final. Ahí se suma todo lo que hemos hecho, lo que hemos pensado y todo. La condición en la que nos encontremos al momento de la muerte forma la base del próximo cuerpo. Por eso, ¿no? Las shastras nos explican, mientras que nos encontremos
en una forma humana, nosotros debemos utilizar este día al máximo. ¿Y qué significa esto? Atato Brahma Jigyasa. Ahora, después de haber pasado por tantas formas de vida, al alcanzar la forma humana debemos empezar a hacer preguntas. Y no preguntas como cómo conseguir dinero, cómo calificar los sentidos, sino que acerca del Brahman, acerca de nuestra verdadera identidad espiritual. Eso. Entonces, esta vida, de acuerdo al conocimiento védico, debe ser utilizado para lograr la autorrealización. ¿No? Ya hemos explicado que no somos el cuerpo. Además, tenemos una eterna relación con el Señor Supremo, como sus sirvientes amorosos. Eso es nuestra verdadera identidad. Y para ayudarnos, ¿no? Para entender esto, el mismo Señor aparece, desciende del mundo espiritual, aparece y habla, por ejemplo, como el Bhagavad Gita, y muestra con su propio ejemplo cómo llevar una vida exitosa. ¿No? Y como tal, hay muchas diferentes formas de avatars, ¿no? Avatar, inclusive hay unas películas hoy en día, Avatar, que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Sino que Avatar, como Pablo explica acá, se refiere a una persona que desciende del plano trascendental y aparece ante nosotros, se hace aparecer ante nosotros. ¿No? Y con la idea de ayudarnos, a solucionar todos nuestros problemas existenciales, como el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. Además, hay otras formas de sufrimiento que se describen como sufrimientos que provienen de nuestro cuerpo, ¿no? Y la mente, ¿no? Problemas que vienen por medio de otras entidades vivientes, y problemas que surgen de los poderes supernaturales, ¿cómo se dice así? Bueno, como el frío, el calor, inundaciones, terremotos y todas esas cosas, ¿no? Que no están bajo nuestro control. Entonces el Señor, por su misericordia sin causa, ¿no? Aparece ante nosotros para guiarnos a solucionar nuestros problemas existenciales y regresar de vuelta a nuestra eterna morada. Prabhupada decía, going back home, ¿no? Volviendo a casa, ¿no? Así cuando uno está viajando por todas partes, capaz, ¿no? Por el mundo, no sé, ¿no? Y después regresa a casa, ¿no? No todo, cuando más que se acerca a la casa, más familiar le parece todo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahora a veces uno toma un vuelo, ¿no? A un cierto país, ¿no? Y a la gente que viaja ahí ya habla el acento del país o la lengua del país, y cada vez que se acercan más al país están más inspirados. Después los reciben en el aeropuerto, a veces viene toda la familia, viene para recibirlo. Y uno se siente en casa, home, en casa. En forma similar, ¿no? Nuestro viaje en el mundo material también debe tener así. Y nosotros debemos regresar de vuelta al hogar, ¿no? En otros tiempos, bueno, se explican diferentes épocas, como los yugas, ¿no? Existían diferentes atmósferas, ¿no? Por ejemplo, si en Satya Yuga, ¿no? Las personas eran tan basadas en la moralidad de la bondad, esa es la moralidad que dominaba. Toda la gente estaba colmada con todas las buenas cualidades, se sentían una atracción natural para la vida espiritual, inclusive practicando austeridades para lograr la salvación, todo eso, ¿no? Y en esta época la gente vivía 10.000 años, ¿no? O más, ¿no? Y en la próxima era la condición era diferente, ¿no? Más y más se sentía la influencia del amor y de la pasión, ¿no? Pasión significa que las personas se volvieron muy fruitivos, ¿no? Muy ansiosos,
no tener buenos resultados, mucha opulencia, mucha gratificación de los sentidos y todo eso. ¿No? Y en la era, entonces, esta era, el Dvapara Yuga, ¿no? El proceso, bueno, y la primera era el proceso para lograr la liberación, era la meditación. Krite Jaya to Vishnu, la meditación Jaya en Vishnu, la suprema persona de Dios. En Treta Yuga, la próxima era, el proceso eran grandes sacrificios, ¿no? Grandes opulencias, ¿no? A veces nosotros llevamos a cabo así como también celebramos sacrificio de fuego, ¿no? Pero en comparación con la era idónea, ¿sí? Para esos sacrificios, los sacrificios eran muy, muy extensos, usando grandes riquezas, y normalmente bajo el rey o el líder, ¿no? Daba las opulencias para que se llevaran esos sacrificios. Y eran tan intensos, se dice que a veces, ¿no? Por llevar esos sacrificios, se manifestaban las deidades para recibir las oblaciones. Y en esta era presente, esta era de Kali Yuga, las condiciones son muy, muy malas o muy desfavorables para el desarrollo espiritual como se practicaban en eras pasadas. Inclusive hay un verso en el Srimad Bhagavatam que dice, compara esta era de Kali Yuga con un océano de faltas, de cosas malas. Pero Ego Mahanguna, dice, Ego Mahanguna. Hay una cualidad muy especial en esta era de Kali. ¿Y qué es esto? ¿No? El canto de los santos nombres del Señor. Harinama, 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 Kevalam. Kalawala Steva, 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 la Kiyanyata. ¿No? Se repite 3 veces. ¿No? Es como una forma de énfasis. ¿Sí? Te digo algo, hágalo, hágalo, hágalo. ¿No es cierto? ¿No? Se repite 3 veces para estar seguro que se haga, para que se tome en serio. No sé. Así que en esta era no estamos en condiciones muy adversas, ¿no? Muy contradictorias, pero ese Yuga Dharma, ese proceso, cantar los santos nombres que se recomiendan en las Shastras, es un proceso que lo puede practicar cualquiera. Como Pablo menciona el significado, no se requiere de gran educación, ¿no? Ni grandes cualificaciones. Cualquiera, hasta Pablo a veces decía, hasta los niños también pueden cantar los santos nombres y tomar parte en nuestros kirtans. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Ahora estamos celebrando, hoy en día estamos celebrando, ¿no? Las actividades del señor Ramachandra y Sita Rama, ¿no? Leí una nota antes de venir acá en el calendario Vaishnava que tengo en mis aparatos. Dice que este es el momento en donde Ramachandra fue informado por Hanuman de la presencia de Sita en Lanka, ¿no? Hoy en día dice Lanka otra vez, antes se llamaba Ceylon. Bueno, ¿no? Entonces Ramachandra es uno de los grandes avataras, Lila Avatar, ¿no? Hay diferentes formas de avatars o encarnaciones, como Pablo dice acá, ¿no? Son los Mahavishnu, que llevaron a cabo la creación. Después los Lila Avatars, como Rama, Nrsimha, y otros. Después los Yuga Avatars. Yuga Avatars son las apariencias del Señor, o sus representantes, que nos traen los procesos de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias para lograr la salvación. Y después los Manvatara Avatars, los Manus, ¿no? También son encarnaciones del Señor. Y después existen también Shakti-avesha Avatars. Shakti-avesha Avatars son personas como nosotros, pero empoderados con una potencia, una misión muy especial, ¿no? Por ejemplo, Buda. ¿No? Buda, ¿no? Fue el primer avatar, ¿no? en esta era de Kali Yuga. ¿No? Bueno, entonces,
¿no? Y se cuenta que al final de esta era de Kali Yuga hay otro avatar que desciende. Kalki avatar. Kali avatar. Bueno, eso. Entonces Ramachandra apareció ¿no? en Treta Yuga. Treta Yuga. Sí. Y se cuenta que, bueno, como era un Lila avatar, una directa expansión del Señor, ¿no? Como explicamos al comienzo, ¿no? Prabhupada daba el ejemplo, ¿no? Cuando ¿no? hay supongo que hay una velita, una vela, ¿no? Una vela, y se encienden varias velas de la vela, ¿sí? Todas las velas son cualitativamente iguales, ¿no? Pero hay una vela en la que se han encendido todas las demás velas, ¿no? Y esa es la posición del Señor Krishna, como se describe en el Bhagavad Gita. Bahunam jamanamanti yanavamam prabhajanti vasudeva savamiti savahakvasam. Después en muchas vidas tras vidas. Si uno es afortunado y ha recibido el conocimiento como Bhagavad Gita o Bhagavatam y todos esos mensajes que están ahí, uno se entrega a mí sabiendo que yo soy la causa de todas las causas. Un alma así de grande se encuentra muy rara vez. Samahatma Sudurava, Mahatma, gran alma. Sé que en la India es muy común que se nombran Mahatmas, ¿no? Por alguna razón, ¿sí? Pero en realidad Mahatma se refiere a un gran alma, ¿no? Gran alma significa que esta persona ha tomado completo refugio, se ha entregado completamente al alma más grande. De esa manera se vuelve Mahatma. Entonces Ramachandra, ¿no? Apareció acompañado, ¿no? Por Sita, ¿no? Sita, su eterna consorte, ¿no? Inclusive se explica en Bhagavatam, dice que, ¿no? En Vaikuntha, ¿no? El señor Ramachandra tiene su propio planeta, ¿sí? Y lleva a cabo sus eternos pasatiempos en este lugar, ¿sí? Bueno, entonces Ramachandra ¿no? Se manifestó como rey religioso, Raja Rishi, un rey santo, ¿no? Mismo, no solo en los Vedas, también en la Biblia se habla de reyes santos, como el rey David, ¿no? Y otros reyes, ¿no? Estos no fueron así líderes públicos o políticos solamente, sino que eran en realidad santos. ¿No? Y anteriormente ellos tenían una función muy importante, ¿no? Cuidar a sus dependientes, no explotarlos como lo hacen hoy en día, sino que realmente preocupados por el bien de todos los demás. Ramachandra se caracteriza por haber sido el rey idóneo, ideal, con todas las buenas cualidades, ¿no? Y lo mostraba, ¿no? En sus pasatiempos que se cuentan en el Ramayana, ¿no? De Valmiki, ¿no? Valmiki Muni, ¿no? compuso el Ramayana, ¿no? Se cuenta que, ¿no? Él había sometido a austeridades por miles y miles de años, hasta haber logrado la cosa de la perfección. Y bajo la guía de su maestro espiritual empezó a compilar el Ramayana, ¿sí? Entonces el Ramayana nos cuenta que él había sido hijo de otro Rajarshi, otro gran rey santo. Y este rey santo había tenido, eran cuatro hijos, no recuerdo, 4 hijos, ¿sí? Bueno, y Ramachandra había sido el mayor. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Ah? Yeah, you want to speak more time? Yeah, How much time? 10 minutes. Bueno, entonces había tenido 4 hijos. Y en un momento el padre estaba preparando, ¿no? La ceremonia para instalar a su hijo como rey. Y Dasharat, el padre de Ramachandra, tenía 4 esposas, no, 3 esposas. Bueno. Y una de las esposas, no recuerdo el nombre ahora, ¿no? Había
como se le había servido en forma excepcional a su esposo, y él le había prometido ofrecido una bendición. Y bueno, cuando estaba por coronar su hijo mayor, ¿no? Lo llamó la esposa, no la madre de Ramachandra, sino otra esposa lo llamó, y dijo, mira, tú quisiste darme una bendición. Y Dasharatha dijo, claro, voy a cumplir con todas mis promesas, ¿no? Entonces él dijo, mira, yo quiero que corones a mi hijo. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. ¿Ah? Bharata. Bharata. Bueno, entonces, y otra condición que puso fue que quería que Ramachandra se vaya al asilo, ¿no? Se vaya al asilo por 14 años. Y bueno, y Dasharatha había prometido, ¿no? Le había prometido cumplir un deseo, y cumplió. Pero no se estaba muy no estaba muy, ¿cómo se llama esto? No recuerdo en español. Bueno, se entendía muy mal. Y bueno, y lo llamó a su hijo Ramachandra para contarle lo que había pasado. Y Ramachandra, como hijo ideal, perfecto, inmediatamente aceptó el deseo de su padre, ¿no? Y Ramachandra, la esposa de Ramachandra, la reina, o la princesa, así decir, Sita, ¿no? Al escuchar eso, inmediatamente quiso seguir a su esposa. Sí. Entonces, ambos, ¿no? Dieron un ejemplo muy increíble, ¿no? Hoy en día hay tantos divorcios, tantos problemas en las familias, ¿no? O problemas entre esposos y esposos, ¿no? Eso, como mencioné antes, ¿no? Por eso las Shastras dicen que esta era de Kali Yuga es un océano de faltas, de maldad. Se está degradando cada vez más y más y más. Bueno, entonces, pero Sita no quiso dejar a su esposo, ¿no? Y mismo Ramachandra decía a Sita, pero vamos a vivir en el bosque, no te van a llevar más en el palanquín y todo eso, ¿no es cierto? Prabhupada contaba que en esa época, ¿no? Las reinas, las princesas, nunca salían del palacio sin ser llevados en un palanquín, ¿no? Inclusive se cubrían cosas, los cubrían, ¿no? Para que nadie las veía, inclusive, ¿sí? Y de esa forma, ¿no? Es otro aspecto de la cultura védica, esa cultura divina, ¿no? Se dice que las mujeres siempre deben estar protegidas. Primero se menciona, son protegidas por el padre, después por el esposo, y después por los hijos, o hijo mayor, mejor dicho. ¿Sí? Entonces esto, ¿no? Es una cosa también interesante, muy poco conocida en Occidente. Pero en el caso, bueno, inclusive como Dasharatha, el padre de Ramachandra, tenía 3 esposas, ¿no? Y las escrituras védicas nos explican que los que podían mantener las esposas, se les permitía tener más que una esposa, ¿no? La condición era que ellos tenían que estar en condiciones para protegerlas apropiadamente, ¿sí? Bueno, entonces Sita lo siguió al bosque. Nunca había vivido afuera o tocado el piso así de tierra. Siempre había estado en el palacio. Bueno, se fueron al exilio por 14 años. Y mientras que estaban viviendo afuera, ¿no? Habían muchísimos problemas, ¿no? Fueron atacados por rakshasas, ¿no? Y bueno, una hermana de Krishna, Ravana, una hermana de Ravana, inclusive, ¿no? Que con deseos lujuriosos se acercó a Rama, ¿no? Y se cuenta, ella le cortó las orejas y la nariz. Hare Krishna. Poco común, no sé. Bueno. Entonces, en un momento,
Sita estaba viviendo, bueno, estaban teniendo una casucha, así decir, ¿no? Y vivían ahí. Y Ravana había escuchado la belleza de Sita Devi, ¿no? Y deseaba tenerla bajo su control. ¿No? Entonces hizo todo un arreglo. Marichi, ¿cómo se llama? El venado. Era una encarnación de, ¿cómo? No recuerdo el nombre. Sí. Entonces mandó a alguien, ¿no? En la forma de un venado muy hermoso, ¿no? Con mucha efulgencia, ante, ¿no? la casa de Sita. Y Sita inmediatamente quiso tener ese venadito en su casa, ¿no sé? ¿No? Como hoy en día se llevan gatos y perros, papagayos, no sé qué más a la casa, no sé. ¿Sí? Bueno, entonces ella quería tener ese tenerito, pues, venado, ese venado, ¿no sé. Entonces, como Ramachandra quería mucho a Sita, entonces mírame esos arreglos para captarlo, ¿no? Y le dijo a su hermano, tú te quedas acá. Habían salido 3 al bosque, no sé. Entonces le dijo, tú te quedas acá, cuidando a Sita. Entonces Ramachandra fue a agarrar para captar ese venadito. ¿Cómo? Venado, ese venado. Y mientras que estaba afuera, apareció una persona aparentemente santa, como sannyasi, ante la casa. Ella había hecho ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Un círculo para que nadie podía entrar ahí. Entonces, Sita, mucho respeto, lo trató así llamado santo. Y también había escuchado un grito, ¿no? de Ramachandra aparentemente, que había llamado a su hermano. Parecía que había tenido problemas ahí en el bosque. Entonces Sita mira y me dijo, vaya ayudando. Y Lakshman dijo, pero Ramachandra me dio la orden de quedarme aquí para protegerte. Entonces ella dijo una cosa, dijo, no te quieres ir porque quieres estar conmigo solo. ¿Sí? ¿No? Y cuando Lakshman escuchó eso, ¿no? Inmediatamente le hizo caso y se fue para ayudar a Ramachandra. Bueno, entonces apareció Ravana, y de una forma u otra, ¿no? Él la convenció para salir del círculo y la llevó. Inclusive se cuenta que él había tenido un avión, ¿no? Pero no como los aviones hoy en día, ¿no? Sino que era como un avión bastante grande, ¿no? Así que no funcionaba con turbinas y ruido y todas esas cosas. ¿Sí? ¿No? En otras épocas, ¿no? Las personas, por ejecutar grandes austeridades, lograban poderes místicos. Bueno, entonces, ¿no? Y en el camino, ¿no? apareció un cuervo grande. ¿No? En épocas pasadas todo era mucho más grande que hoy en día, con mucho más poder y mucho más poder, pues ambiente, poderes místicos y todo. Bueno. Entonces, ¿no? el buitre quiso, ¿no? pararlo a Ravana, y Ravana le cortó una ala, le cortó una ala. Entonces ¿cómo se llamaba? Yatayu, sí. Disculpe que estoy preguntando todo el tiempo. Yatayu no se cayó al piso, estaba por morir. Entonces cuando Sita había desaparecido, Rama volvió. Inmediatamente fueron en búsqueda de Sita y se encontraron con Jatayu, ¿no? Y él les contó que bueno, fue Ravana que la llevó. Entonces, ¿no? Empezaron a buscar y se enteraron después de un tiempo que Ravana, ¿no? No, en realidad no sabían dónde estaba. ¿No?
y mandaron devotos a todos. Bueno, el ejército de Rama no existía en soldados así como lo estamos acostumbrados, humanos, sino que eran animales del bosque, ¿no? Muchos asnos, no asnos, ¿qué estoy diciendo? Monos, hay muchos monos, ¿sí? Y bueno, y cuando estaban buscando, ¿no? Mandó monos a todas partes a buscar donde se encontraba Sita. Y bueno, y Hanuman fue a Lanka. Es toda una historia como llegó ahí, esto aparece como monito, así común, ¿no es cierto?, para no llamar la atención, ¿no? Pero la diosa o la protectora de la ciudad, en Lanka, mira darse cuenta que no era una cosa, un mono común, ¿no? Entonces trató de pararlo, pero como era Hanuman, equipado con mucha fuerza, ¿no? Y entró en la ciudad así, ¿no? Y empezó a buscar. Y bueno, la encontró ahí, ¿no? Inclusive se cuenta que él estaba buscando en todas partes en la ciudad y también fue al harem de Ravana, ¿no? Se cuenta en el Ramayana que Ravana había, raptado, o sea, mujeres bellas de todas partes, de todo el universo prácticamente, ¿sí? Entonces Hanuman fue ahí también a mirar si estaba Sita y no la encontró. Y en un momento la encontró sentado bajo un árbol. Y cuando se presentó, ¿no? Sita no tenía confianza porque pensé que era un truco de Ravana, ¿no es cierto? Y afortunadamente Ramachandra le había dado un anillo a Hanuman. Entonces se sacó el anillo y de esa manera ella lo aceptó como sirviente de Rama. Entonces cuando Hanuman volvió y contó ese momento, como decía mi calendario Vaishnava, ¿no? Era el momento cuando llegó la noticia a Ramachandra, el día de hoy, ¿sí? Entonces ¿no? Llegó todos sus soldados, bueno, monos, y primero Rama llamó ¿cómo es ese? El rey del océano, ¿no? O sea que allá se dice detrás de todo funcionamiento siempre hay personas o controladores, aunque sean invisibles. Entonces más bien llamó el rey del océano, y el océano no le hizo caso, ¿no? Entonces Rama se enojó, ¿no? Y dice que se enrojecieron, ¿cómo se llama? Sí. Enrojecieron sus ojos. Y por la mirada que venía de sus ojos, calentó el océano, ¿no es cierto? Y así el dios del océano apareció. Y pidiendo disculpas, y le ofreció razones, y le dio la posibilidad de construir un puente a Lanka. Y resulta que ese puente, esas rocas, esas piedras y todo eso que tiraron al océano para el puente, eran flotantes, no eran piedras que se hundían. Escuché, un hermano espiritual me contó que todavía en la India se encuentran piedras, esas piedras a veces, ¿sí? De esa época, ¿sí? Bueno, entonces fueron, ¿no? Cruzaron el océano a Lanka, y Ramachandra empezó y sus sirvientes, sus animales empezaron a crear grandes desastres en todas partes, ¿no? Y cuando Ravana se enteró de esto, en realidad Mira había tomado muy en serio a Ramachandra. Cuando él se enteró de esto, se manifestó, ¿no? Y comenzó una pelea entre ellos, ¿no? Y ambos se cuentan muchos detalles en el Ramayana, ¿no? Se cuenta que, ¿no? El demonio Ravana empezó a insultar a Ramachandra, y Ramachandra no sé cómo se dice, refutó de forma muy hermosa,
Ramachandra no era personalidad. Bueno, y lo mató. Y se cuenta que el hermano de Ravana, no recuerdo el nombre, ¿no? ¿Alguien sabe? Kumbhaka, ahí está, Kumbhaka. No había tomado para nada en serio todo esto, ¿no? Estaba durmiendo y escuchaba ruido, pero no le da mucha importancia, no sé. Porque pensaba que nadie puede hacer nada en contra de nosotros, no sé. Pero cuando se enteró que su hermano había sido muerto por Ravana, por Ramachandra, inmediatamente apareció. Y en una gran pelea también, después dejó el cuerpo también. De esa manera, cuando recuperaron la cita, se cuenta en el Ramayana que apareció no sé cómo es eso, una nave, ¿cómo se llama? ¿Eh? Ya un Vimana, de flores, era un avión de flores, ¿no? y regresó de vuelta a Krishna, ¿cómo se llama la ciudad? Ayodhya, ¿no? Regresaron a Ayodhya, sí. ¿No? Y cuando regresaron a Ayodhya, Bharata, ¿no? El hermano de Ramachandra se acercó, se había puesto los zapatos de madera, ¿no? Encima de la cabeza, ¿sí? Indicando que no se sentía muy inferior a su hermano, y le ofreció el trono. Ya Bharata más lo había representado todo ese tiempo, ¿sí? Bueno, y la historia continua, pero no tenemos tiempo más. Así que hoy es el día, ¿no? de Ramachandra, Sitaram, y es una buena oportunidad para escuchar, ¿no? Los pasatiempos, ¿no? Prabhupada nos dio muchos libros, y más detalles se encuentran, por ejemplo, en Srimad Bhagavatam, ¿no? Y otros textos, en muchas clases que también Prabhupada dio con respecto a ese evento. Quizás hay alguna pregunta, o alguien quiere agregar algo más. Sí. Que yo... Habla fuerte. Sí, que ahora como que me di cuenta, porque yo no conocía por qué las deidades se llamaban Nityananda Ram y Vijay Gauranga. Pues ahora entiendo que cuando fue la instalación, que fue hace 7 años mencionaron, era un día de Ram Vijay. Ah, sí. Entonces, Nityananda Ram Vijay Gauranga. Bueno, Ram también se refiere a la fuente del placer. Sí, somos muy afortunados a tener deidades así, sí. Vita y Gauranga. En realidad, Srila Prabhupada, ¿no? Desde el comienzo, Prabhupada empezó a instalar deidades, ¿no? Y nos enseñó cómo adorar esas deidades con mucha devoción. ¿Ya está? ¿Quieres decir algo? ¿No? Sí, ¿está? Muchas gracias por su paciencia. Hare Krishna. Hare Krishna. I have a sour soul, how do you say? I cannot sing very much. I start singing and problems in my